Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Las últimas palabras de este texto dicen, la última frase dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Alabanzas al Señor. Hay una cosa que debemos nosotros tener bastante clara en el día de hoy, y es si hay salvación o no hay salvación después de que la iglesia sea arrebatada. Cuando hablamos de la salvación, nos referimos a la obra que Dios realiza en cada persona que decide creer en el plan de Dios revelado a través de su palabra concerniente a la salvación del alma, o lo que conocemos como el tener la oportunidad de heredar la vida eterna. ¿Por qué lo explico así? Porque a la luz de la Escritura existen varios tipos de salvación. Existe la salvación temporal, como es salvarse de morir físicamente de una enfermedad o de un accidente, o salvarse de morir en un combate o en una guerra. Eso se llama salvación. Pero cuando hablamos de la salvación del alma, nos estamos refiriendo a esa obra maravillosa que el Señor Jesús vino y realizó, dando su vida, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para ofrecernos el perdón, para que cualquiera persona en cualquier lugar, al escuchar este mensaje y creerlo, pueda obtener el perdón de sus pecados, pueda proceder a arrepentirse, a convertirse, a bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Eso es lo que conocemos como la salvación del alma. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la salvación del alma, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, el día de salvación. Alabanzas al Señor. Hoy encontramos innumerables iglesias, como también innumerables predicadores que argumentan que después de que la iglesia sea arrebatada, hay salvación para muchas naciones gentiles. Y algunos hasta mencionan que naciones gentiles se van a salvar durante la gran tribulación. Y sacan versículos para que, según ellos, la Biblia diga que sí hay salvación. Pero yo les voy a mostrar esta noche, a la luz de la palabra del Señor, 9 razones bíblicas, no 9 caprichos, sino 9 razones bíblicas por las cuales, después de que la iglesia sea arrebatada, el viernes con la ayuda del Señor vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, no hay salvación para ninguna nación gentil. Si hay salvación en la gran tribulación, es solamente para el pueblo de Israel. Eso sí está muy claro a la luz de la palabra de Dios, que los judíos van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio en la gran tribulación y se van a salvar. Eso está bastante claro.
pero que otras naciones que no son la nación de Israel se vayan a salvar después de que la iglesia sea arrebatada, ese parece ser un argumento equivocado. Y voy a comenzar a exponer las razones por las cuales no hay salvación después de que la iglesia sea arrebatada. Primera razón, sería bueno que usted la apuntara por allí. La primera razón es porque después de que la iglesia sea arrebatada sobre esta tierra, viene un tiempo de gran tribulación que la Biblia le llama el día de la ira, el día de la ira de Dios. Si usted contrasta las palabras de Pablo en este pasaje con estas palabras que acabo de mencionar, en las palabras de Pablo dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Día de salvación. Pero la gran tribulación no es día de salvación. La gran tribulación es día de la ira. Romanos capítulo 5, el versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Está escuchando? ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros o los creyentes seremos salvos de la ira. La ira es la gran tribulación. Hay un texto en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 15 al 18, que dice, hablando de la gran tribulación: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos, escuche esto, en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Alabanzas al Señor. Como pudimos ver entonces, la gran tribulación no es día de salvación. La gran tribulación es día de la ira. Por eso Pablo, estoy diciendo que hay un contraste entre las palabras de Pablo en esta carta a los Corintios y este pasaje de Romanos y de Sofonías. Si hoy es día de salvación, la gran tribulación es día de la ira. Y Dios socorre y salva en día de salvación, no en día de ira. Ese es el primer aspecto que quiero que miremos a la luz de la palabra del Señor. El segundo, ¿por qué no hay salvación para las naciones gentiles después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia? Es el siguiente. Apúntelo por ahí. El programa de Dios con la iglesia aquí en la tierra se sella o termina con el arrebatamiento. Eso quiere decir que ya no habrá iglesia en la tierra. Quiero que me escuche bien. El programa de Dios con la iglesia aquí en la tierra termina o se sella con el arrebatamiento de la iglesia. Ya no habrá iglesia aquí en la tierra. Si no hay iglesia aquí en la tierra, ¿cómo pretenden salvarse las personas? Voy a colocarle un ejemplo. ¿Podían salvarse los habitantes de la tierra del mundo
el día que Noé entró en el arca, que se cerró la puerta, ¿había otra forma de salvarse? Y si había otra forma de salvarse, ¿por qué no se salvaron? Porque el único medio que Dios utilizó para salvar a la humanidad en aquel entonces fue el arca que Noé construyó. Una vez que Noé entra en el arca y que se cierra la puerta, o que Dios cierra la puerta, porque la Biblia dice que Dios fue el que cerró la puerta, ya se acabó toda oportunidad de salvación. Ya la puerta está cerrada, ya no hay forma, no hay manera de adquirir salvación por ningún otro medio. Déjeme decirle que esa arca de Noé es prototipo de la iglesia de Jesucristo. Para que alguien se pueda salvar hoy, necesariamente, indispensablemente, tiene que pertenecer a la iglesia. Y al pertenecer a la iglesia, tal persona se convierte en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo, y es un miembro del cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia. Y al ser un miembro del cuerpo de Cristo, es parte integral de la iglesia de Jesucristo. Una vez que la iglesia sea quitada de aquí, ¿habrá oportunidad de salvarse? ¿Se da cuenta que ya no hay iglesia? La iglesia es arrebatada, la iglesia es llevada al cielo. Eso quiere decir entonces que se cerró la puerta y que no habrá oportunidad de salvarse. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 16, verso 17 y 18. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. El Señor está edificando su iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuándo termina el Señor de edificar su iglesia? El día que Él haga sonar la trompeta y la iglesia sea arrebatada. Ya no habrá iglesia aquí en esta tierra. Entonces, amigo y hermano, ¿cómo pretende alguien salvarse sin estar aquí el medio por el cual la gente se puede salvar en el día de hoy? Alabanzas al Señor. Y valga esta oportunidad para hacer un llamado. Los que se quieran salvar hoy, aún está la iglesia en esta tierra. Alabanzas al Señor. Hoy vivimos tiempos muy difíciles, tiempos del COVID-19. Lamentamos todos los días la desaparición de gente, de personas, muerte. Hoy mismo estuve acompañando a una familia de la iglesia en la pérdida de un ser querido, un ministro, un pastor. Alabanzas al Señor. Pero aún hay oportunidad de salvarse porque la iglesia todavía está aquí presente en esta tierra. Alabanzas al Señor. El día que esta iglesia no esté, mi hermano y mi amigo, se acabó toda oportunidad de salvarse. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En tercer lugar, quiero mostrarles, y si gusta también lo apunta por ahí, la tercera razón por la cual no hay salvación para las naciones gentiles después del arrebatamiento de la iglesia. Tercera razón. El arrebatamiento de la iglesia le da inicio a la semana 70 en la cual Dios retoma un programa que tiene con la nación de Israel. En Daniel capítulo 9 versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabemos que de estas 70 semanas
que tienen que ver con el programa. Oiga bien, el programa de Dios con los judíos, el programa de Dios con Israel. Las 70 semanas no tienen nada que ver con un programa de Dios con naciones gentiles. Tienen que ver con el programa de Dios con Israel. ¿Por qué lo digo con esa seguridad? Porque usted nota, el versículo dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Los judíos. Ahí no dice determinadas sobre las naciones, sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, el quebrantamiento de la ley, el quebrantamiento del pacto por parte de los judíos, está determinado que algún día se va a acabar ese quebrantamiento de la ley, va a tener su final. Porque dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. De estas 70 semanas, según el estudio realizado de este tema por aparte, de lo que es el tema escatológico de las 70 semanas, en este momento se cumplieron 69 semanas desde que fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Comprenda que en el Antiguo Testamento aparecen 3 órdenes para restaurar y edificar a Jerusalén, y la tercera fue la vencida. En la tercera ocasión, cuando se dio la orden y cuando los judíos comenzaron a retornar a Jerusalén, comenzaron a restaurar la ciudad, los muros de la ciudad, y existió la restauración del templo, se cumplieron 69 semanas. Y en esas 69 semanas, la Biblia dice que se le había de quitar la vida al Mesías, mas no por sí, dice la Biblia. Quiere decir eso, que desde que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, se cumplieron 69 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la última semana? Que el reloj profético de Dios con la nación de Israel se pausó, se detuvo en la semana 69. ¿Por qué? Porque allí se iba a abrir un paréntesis bastante amplio, y dentro de ese paréntesis Dios iba a incluir a las naciones gentiles en el plan de salvación, y este plan de salvación tiene que ver con la iglesia. Nace la iglesia escuche esto, entre las semanas 69 y 70, que lleva un paréntesis ya como de unos casi 2000 años, nace la iglesia. La iglesia es establecida, la iglesia comienza a hacer su obra, su ministerio, su trabajo, como lo está haciendo hasta el día de hoy. Y el reloj profético de Dios con Israel está detenido en la semana 69. ¿Por qué? Porque los judíos, como dice la escritura, a ellos les cayó un velo. Ellos tienen un velo puesto, y el velo que ellos tienen puesto es para no descubrir, para no reconocer a su Mesías, a quien ellos aclaman, a quien ellos esperan, a quien ellos proclaman, porque en todos los rezos, los ritos, las fiestas, las oraciones que hacen los judíos aún hasta el día de hoy, siguen proclamando la venida de su Mesías. Su Mesías vino, pero ellos tenían un velo puesto y no lo descubrieron. Y Dios permitió entre la semana 69 y la semana 70, escuche esto, que naciera la iglesia, y la iglesia está hasta el día de hoy. El día que la iglesia sea quitada, que sea removida de esta tierra, que sea llevada al cielo, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Que Dios va a retomar el programa que tiene con los judíos y va a comenzar a correr el reloj profético de Dios con la última semana, que es la semana 70. Esa semana 70 son los 7 años
que se darán después de que la iglesia sea quitada de aquí, se darán en esta tierra, y es lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Alabanzas al Señor. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia da inicio a la última semana que falta por cumplirse. Y comprendamos una cosa. Esa semana tiene que ver con Israel, no tiene que ver con las naciones gentiles. Por lo tanto, el trato de Dios será única y exclusivamente con los judíos. El trato espiritual, el trato para salvación será dentro de ese periodo de 7 semanas que faltan, que es la semana 70, la última semana, semanas de 7 años. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la tercera razón por la cual no habrá salvación para los gentiles en la tribulación. ¿Por qué? Porque en la tribulación Dios retoma su programa con la nación de Israel. Esto es muy importante comprenderlo. Cuarta razón por la cual no hay salvación para los gentiles después de que la iglesia sea arrebatada. La cuarta razón, y apúntela por ahí. Cuando la iglesia sea arrebatada, según Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles salvos entrará. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si leyó bien, pudo comprender que el endurecimiento del pueblo de Israel está endurecido en parte, dice la Biblia, y ese en parte ya lleva como 2000 años, y está endurecido en parte porque Dios tiene un trato con las naciones gentiles, trato que se da a través de la obra que él realizó en la cruz del Calvario, pero también trato que se está dando a través de la iglesia en todo lugar. Por lo tanto, cuando entre toda la plenitud de los gentiles salvos, que todos entran es por la iglesia y entran en el arrebatamiento, dice que el endurecimiento de Israel se terminará. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entendamos una cosa, dice la plenitud, no dice una parte de los gentiles, dice la plenitud de los gentiles. Plenitud significa todos los gentiles que se van a salvar. Todos los gentiles con los cuales Dios hizo un programa a través de la iglesia entran en el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, escuche bien cómo dicen algunos que va a haber salvación después del arrebatamiento de la iglesia. Y note lo que dice el mismo texto de Romanos 11:26, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Y quién es Jacob? Israel. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Alabanzas al Señor. Esto está muy claro a la luz de la palabra del Señor. No sé cómo algunos tratan de argumentar que sí hay salvación para los gentiles. No sé, tal vez no han leído estos pasajes de la Biblia, y si los han leído no les han prestado atención, porque toda la plenitud de los gentiles que se salven entran en el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que ya de ahí en adelante no hay oportunidad para más gentiles salvarse. Número 5. Razón número 5 por la cual no hay salvación para los gentiles después del arrebatamiento de la iglesia. Y este es un tema escatológico, ¿sí? Y doctrinal, para que nosotros lo comprendamos bien. La quinta razón es que después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo, se va a apoderar un poder engañoso. Y oiga esto, qué interesante. Ese poder engañoso que va a venir sobre este mundo, que va a venir sobre todas las naciones gentiles y sobre toda la redondez de la tierra, es un poder engañoso que Dios lo va a enviar. Eso dice la Biblia. Dios va a enviar un poder engañoso
para que las personas crean a la mentira, porque no quisieron creer a la verdad. Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, oiga esto, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, ¿quién lo envía? Dios, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo quisieran algunos que este texto dijera de otra forma, pero no lo dice de otra forma? Algunos querrán que este texto diga, por cuanto Dios no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les va a dar otra oportunidad para salvarse, porque eso es lo que dice la gente. Pero no, aquí dice que Dios les envía un poder engañoso para que la gente crea la mentira. La gente en la tribulación y en la gran tribulación va a creer a la mentira, va a abrazar la mentira como si fuera la verdad, solo que se van a dar cuenta después que lo que creyeron, que lo que abrazaron, que ante lo que se rindieron fue la mentira. ¿Por qué? Va a haber un poder engañoso en este mundo. ¿Cuál es el poder engañoso? El poder del diablo. ¿Cómo? A través de el anticristo, de la bestia, como dice el libro del Apocalipsis, y a través del falso profeta se predicará un falso mensaje de salvación durante aquellos días, durante aquel tiempo, y la gente va a ser engañada con ese falso mensaje. Ahora, escuche esto. Si hoy que tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que Dios ha dado de su espíritu y ha derramado de su espíritu para que las personas al escuchar el evangelio y creerlo sean ayudados, convencidos por el Espíritu Santo, escuchando el evangelio, escuchando la palabra de Dios. Y hoy la gente lo cuestiona y hoy la gente dice, no, yo como que no me quiero salvar todavía. Yo todavía como que no quiero entregarle mi vida al Señor. Si la gente lo rechaza hoy, teniendo el poder de Dios a la mano para poderse salvar, ¿te imaginas lo que sucederá cuando de todo este mundo se apodere un poder engañoso? ¿Podrá la gente salvarse en medio del engaño? Donde está reinando el engaño, donde está reinando la mentira, ¿podrá la gente salvarse? Pues no. Y tú preguntarás, entonces, ¿por qué los judíos se van a salvar? Porque Dios tiene un trato con ellos. Y está dentro del programa de ellos que Dios va a tratar con ellos. Por lo tanto, quien piense de cualquier otra nación salvarse en aquel tiempo no puede, porque aquí dice la Biblia que Dios va a enviar un poder engañoso. Es Dios que lo va a enviar para que la gente crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes no creyeron a la verdad? Los gentiles, las naciones gentiles, sino que se complacieron en la injusticia. Alabanzas al Señor. Razón número 6 por la cual no habrá salvación para los gentiles en la tribulación después de que la iglesia sea arrebatada. Escuche esta razón. Hay muchos que argumentan que las personas, al experimentar que todo era cierto y al ver que ha venido sobre ellos la ira de Dios y al ver que aparece sobre la plataforma, el escenario mundial, aparece un falso Mesías, el anticristo, y que comienza a conquistar al mundo, dicen algunos, los que se quedaron van a decir, como si era verdad lo que nos predicaron. Y como era verdad lo que nos predicaron, ahora no vamos a rendirnos delante del anticristo, es lo que dicen algunos, sino que algunos hasta se van a hacer cortar la cabeza. Y hay quienes predican esa falsedad. Disculpe que yo lo diga de esta manera. Hay quienes predican esa falsedad. Si te quedas para la gran tribulación, te van a cortar la cabeza para poderte salvar. Porque tienes que adorar al anticristo, quiéralo o no. Sí o sí tienes que adorarlo. Y cuando te niegues a adorarlo, entonces te van a cortar la cabeza para que te puedas salvar.
Pues yo no he leído en la Biblia que alguien por cortarle la cabeza se salva. No he leído eso. Es que la salvación no es porque le corten la cabeza a uno. La salvación es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por ningún otro medio. Alabanzas al nombre de Jesús. Digo esto, hermano, porque he escuchado a muchos hermanos diciendo esa mentira. Disculpe que lo diga de esta forma. Si te quedas después del arrebatamiento de la iglesia, para que te salves, te tienes que hacer cortar la cabeza. ¿Tú te imaginas a alguien haciéndose cortar la cabeza por la mentira? Porque la Biblia dice que va a creer la mentira, que no va a tener la capacidad de discernir ni siquiera que es una mentira. No va a tener la capacidad porque del mundo se va a apoderar una mentira. ¿Está escuchando? El engaño. Ahora, los que argumentan que al experimentar que todo era cierto, entonces ahora se van a salvar, no han leído bien la Biblia. Le voy a decir porque Romanos capítulo 2, el verso 3 al 5 dice, oiga esto, préstele muy buena atención. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Estoy leyendo Romanos 2, del 3 al 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga, ¿qué es lo que guía a las personas al arrepentimiento? Se lo repito, mire lo que guía a las personas al arrepentimiento. Lo guió a usted, me guió a mí y guía a todas las personas hoy al arrepentimiento. No es la ira de Dios. La ira de Dios no conduce a nadie al arrepentimiento. Lea qué es lo que conduce a las personas al arrepentimiento. La benignidad, número 1. Número 2, la paciencia. Y número 3, la longanimidad de Dios. Estos 3 elementos son fundamentales para el arrepentimiento. Las personas no son coaccionadas a arrepentirse cuando Dios los castiga, cuando Dios trae la ira de Dios sobre ellos. Entonces los que dicen cuando la ira de Dios caiga sobre la humanidad, la gente va a levantar la mirada al cielo y le va a decir a Dios, Dios, ahora sí me arrepiento. Ahora veo que sí era verdad lo que me predicaban. No, la gente no se va a arrepentir, porque lo que nos guía al arrepentimiento, lo que lo guió a usted y lo que me guió a mí al arrepentimiento no fue la ira de Dios, fue la benignidad, fue la paciencia y fue la longanimidad de Dios la que nos guió al arrepentimiento. Nosotros hoy, escuche hermano, usted tuvo la oportunidad de arrepentirse porque usted conoció un Dios benigno, un Dios paciente y un Dios longánime con usted. Alabanzas al Señor, un Dios que es amplio en perdonar. Alabanzas al Señor, eso tiene que ver con longanimidad. Y entonces Dios nos guió al arrepentimiento. Pero note lo que dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está atesorando la humanidad por el corazón no arrepentido? Ira para el día de la ira. No está atesorando arrepentimiento. Ahora, miremos la ira de Dios que producen los inconversos. Estoy leyendo en la Biblia y estoy leyendo lo que va a pasar en la gran tribulación. Hay quienes quisieran leer en el libro de Apocalipsis o en alguna parte de la Biblia que cuando vengan los juicios de Dios la gente se van a arrepentir, pero no, la Biblia no dice eso. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Oiga esto, ni aún así se arrepintieron. ¿Cómo? Viendo caer las plagas, viendo caer la ira de Dios, viendo derramarse la cólera, la furia de Dios sobre ellos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Note lo que dice la Biblia. Cayó la ira de Dios sobre ellos y ni aún así se arrepintieron. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres, escuche lo que hicieron los hombres. Hay quienes quisieran que el texto dijera de la siguiente manera: cuando la ira de Dios cayó sobre ellos, los hombres se arrepintieron. Mire lo que dice la Biblia. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue muy grande. Dice la Biblia ahí que eso provocó que la gente se arrepintiera. Eso provocó era que la gente blasfemara contra Dios, porque su plaga o la plaga de granizo fue muy grande. Comprendamos una cosa, mis hermanos. Los únicos que corren al altar a arrepentirse o arreglar las cosas con Dios cuando sienten que son castigados por Él son los hijos de Dios. Cuando usted está caminando mal con Dios, cuando usted le está fallando a Dios y usted siente el látigo de Dios sobre su espalda, usted corre a arrepentirse y a arreglar las cosas con Dios, porque usted es hijo de Dios. Y porque Dios con su disciplina lo lleva, escuche bien, a corregirse de sus faltas. Pero los inconversos no. Los inconversos no reaccionan con el látigo de Dios. Los inconversos blasfeman contra Dios, como dice la Biblia, cuando Dios los castiga. Entonces, esta es la sexta razón por la cual no hay salvación para los gentiles. Porque algunos dicen, la gente al ver que todo era cierto se va a arrepentir. Nota lo que la Biblia dice: no se van a arrepentir. Alabanzas al Señor. Número 7. Esta es otra razón muy tremenda a la luz de la palabra. En la gran tribulación se predicará el evangelio del reino. San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, escuche bien, que se va a predicar en la gran tribulación, no es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que el evangelio es uno solo, según la palabra de Dios, pero el evangelio tiene al menos tres facetas. Las tres facetas del evangelio tiene que ver, en primer lugar, con el evangelio del reino, en segundo lugar, con el evangelio de la gracia, y en tercer lugar, con el evangelio del reino otra vez. Lo explico. Cuando Juan el Bautista, Jesús, los 12 y los 70 predicaron, ellos predicaron el evangelio del reino. Y este evangelio del reino tiene que ver con los judíos. Por eso Jesús dijo estas palabras, se las dijo a los 12, se las dijo a los 70. Por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque se estaba predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es el mensaje del evangelio del reino? Que el Mesías vino como rey para reinar sobre su pueblo Israel. Alabanzas al Señor. Viene para rescatarles, viene para salvarles, pero viene también para establecer su reino en su pueblo Israel. Por eso este evangelio del reino ya hubo una parte que se predicó. Lo predicó Juan el Bautista, Jesús, los 12 y los 70. ¿Hasta cuándo fue predicado? Hasta el día que Jesús murió en la cruz. Por eso, si usted lee, antes de que Jesús muriera en la cruz, una mujer sirofenicia viene a buscar un favor de Jesús.
Y Jesús le dice, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué es el pan de los hijos? El evangelio del reino. El evangelio del reino. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, le dijo el Señor. En otras palabras, mujer, este no es el tiempo de ustedes. El tiempo de ustedes viene después. Alabanza al Señor, pero este es el tiempo para los hijos de Israel porque tenía que ver con la predicación del evangelio del reino. Después de que Jesús murió y resucitó de los muertos, escuche esto, note usted que ahí está en la Biblia, léanlo en San Marcos capítulo 16. Él da la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿De qué evangelio está hablando Jesús allí? Del evangelio de la gracia de Dios. Y el evangelio de la gracia de Dios tiene que ver con una dispensación de gracia en la que Dios tiene un trato especial con todas las naciones del mundo, incluyendo los judíos, ¿verdad? Que es en esta dispensación. En esta dispensación de la gracia también se llama la dispensación del Espíritu, porque durante este tiempo Dios, a través de su Espíritu, está haciendo su obra en los corazones de las personas que creen. Y esas vidas que creen en Jesucristo son llenadas con los carismas, con los caris, la palabra caris es la palabra gracia, con las gracias, con los dones, con los favores del Espíritu de Dios, con los favores del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, después de que Jesús resucita de los muertos, da la orden de predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo llama esa faceta del evangelio? El evangelio de la gracia. ¿Hasta cuándo se va a predicar el evangelio de la gracia? Hasta, escuche bien, que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, termina la dispensación de la gracia, termina la dispensación del Espíritu, termina la dispensación de la iglesia y termina la dispensación, escuche bien, del evangelio de la gracia. Alabanza al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que durante la gran tribulación vuelve Dios, como retoma el programa que tiene con la nación de Israel. Entonces se comienza a predicar el evangelio del reino. Por eso Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabanza al Señor. ¿El fin de qué? El fin de una era, el fin de la gran tribulación, el fin del programa que Dios tiene con Israel. Tiene que predicarse el evangelio del reino para que venga el fin de ese programa que Dios tiene con la nación de los judíos. Alabanzas al nombre del Señor. Escucha bien. El evangelio del reino no es para salvar a los gentiles. El evangelio del reino es para salvar a los judíos. Y este evangelio se va a predicar durante la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para que los gentiles se salven? Hoy, en el evangelio de la gracia, no en el evangelio del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Otra razón, la octava razón por la cual no hay salvación para los gentiles en la gran tribulación después de que la iglesia sea llevada al cielo, está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hay quienes dicen, bueno, y esa multitud vestida de ropas blancas que aparece en Apocalipsis capítulo 7, ¿acaso no dice ahí que son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas? Y algunos, este es el texto que utilizan para argumentar que efectivamente sí hay salvación para los gentiles en la gran tribulación, por lo que dice este texto. Pero no, comprendamos una cosa. Esta multitud vestida de ropas blancas hace parte de lo que la Biblia llama la primera resurrección.
La primera resurrección se compone de varias etapas a la luz de la palabra de Dios. La Biblia dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Alabanza al Señor. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Luego el fin ¿de qué? El fin de las etapas de la primera resurrección. Mira, Cristo se convirtió en las primicias, dice la Biblia, primero de los que durmieron, primero en resucitar, amén, de entre los muertos, Jesús de Nazaret. Luego los que son de Cristo en su venida, cuando Jesús haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros hermanos de todos los tiempos se levantarán de las tumbas con sus cuerpos resucitados. Y simultáneamente nosotros, si estamos en este cuerpo, dice la Biblia, seremos transformados y junto con los que resuciten seremos arrebatados. Y esa será entonces la segunda fase de la primera resurrección. Pero ¿dónde queda la tercera fase de la primera resurrección? La tercera fase de la primera resurrección está incluida aquí dentro de esta multitud vestida de ropas blancas. ¿Por qué dice que han salido de la gran tribulación? Porque esta multitud va a resucitar en la gran tribulación precisamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué dice de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas? Porque comprendamos bien, el día que la iglesia sea arrebatada, solamente resucitan los creyentes que pertenecieron a la iglesia. Jesús viene por su iglesia. Jesús no viene por ninguna persona de ninguna otra nación, ni por otras personas que se hayan salvado en otras dispensaciones. Jesús viene por todos los que se han salvado en la dispensación de la gracia de Dios. Alabanzas al Señor. Por lo tanto, entonces, escuche bien, el día que la iglesia resucite, el día que la iglesia sea arrebatada, los que se van o los que nos vamos, somos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Dónde van a resucitar todos los que, oiga esto, todos los piadosos que vivieron antes del diluvio? Porque la Biblia dice que hubo gente piadosa en la tierra. ¿Dónde van a resucitar todos los piadosos que vivieron en la tierra, que murieron siendo fieles al Señor, que durmieron siendo fieles al Señor antes de que Jesús viniera durante todo el Antiguo Testamento? Y oiga este dato interesante. ¿Dónde van a resucitar todos los niños que murieron inocentes, sin haber pecado, sin ser conscientes de haber pecado? ¿Dónde van a resucitar todos ellos? Porque todos ellos deben resucitar. ¿Está escuchando? Mira, la mera ley del aborto ha matado desde que se creó en el año 1981 o 1982. Desde ese momento, la sola ley del aborto ha matado aproximadamente 1.500 millones de niños en toda la tierra. Una población mayor que la población de China. ¿Me está escuchando? ¿Verdad? ¿Está escuchando? ¿Dónde van a resucitar esas criaturas? Porque al ser criaturas de Dios tenían almas. ¿Está escuchando? No eran animales. Ellos van a resucitar. ¿Dónde van a resucitar? Por eso es que dice aquí, una multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Dónde van a resucitar todos los fieles judíos que mueran en la gran tribulación? Porque van a morir muchos. Por los terremotos que van a haber en la gran tribulación, la Biblia dice que va a haber gran mortandad. Ahí van a morir muchos niños. ¿Dónde van a resucitar? Así que aquí hay una multitud vestida de ropas blancas y algunos parece que no se han dado cuenta que hacen parte de la primera resurrección. Esto no está hablando de naciones que se van a salvar en la gran tribulación. Está hablando de la resurrección de todos los que necesitan resucitar para la segunda venida de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Y voy a mostrarles, hermanos, la última razón por la cual
no hay salvación para los gentiles en la gran tribulación. Última razón, el arrebatamiento de la iglesia pone punto final al día de la gracia. Oiga esto, el día que la iglesia sea arrebatada, ese día finalizará la gracia, la dispensación de la gracia de Dios. Y quiero llamar su atención, hermano, porque Pablo dijo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cuál es el tiempo aceptable? El tiempo de la gracia. ¿Cuál es el día de salvación? El día de la gracia. Oiga esto. ¿Cómo se llama ese día de la gracia? Se llama la dispensación de la gracia. Ya lo dije, se llama la dispensación del Espíritu. En este tiempo se está predicando el evangelio de la gracia. En este tiempo las personas pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el que vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que resucitó de los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y se sentó en el trono de la gracia. Por lo tanto, él invita a todas las personas en el día de hoy que vengan, que se acerquen al trono de la gracia y reciban la salvación, reciban la misericordia que Dios tiene para ofrecerles. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el día que la iglesia sea arrebatada, ese día finalizó la gracia. Y al finalizar la gracia se cerró la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad finalizó. Ya para dónde va a agarrar, para dónde va a coger una persona a salvarse. No hay para dónde más coger, porque dejó pasar el momento, porque dejó pasar la oportunidad. Alabado el nombre del Señor. Escuche, hermano y amigo, en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque el nuevo pacto firmado en la cruz se debe llevar a cabo según la palabra de Dios en la última semana. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oiga, es un pacto que Dios hace con la casa de Israel en aquel tiempo, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán. ¿De quiénes? De los hijos de Israel, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ese pacto Dios lo firma con la nación de Israel, mas no con las naciones gentiles, porque ya el pacto de Cristo en la cruz del Calvario, dado a través de la gracia para que las naciones gentiles tuvieran la oportunidad de salvarse, ha terminado con el arrebatamiento de la iglesia. Quiero preguntarle, ¿usted está listo? ¿Usted está preparado hoy, hermano, para irse con Jesús? Alabado el nombre del Señor. Porque si alguien está esperando salvarse después de que la iglesia sea llevada, yo le acabo de mostrar 9 razones por las cuales no hay salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy que es día de la gracia, hermano, y que estamos ya en el atardecer del día de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor de la gloria. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad cuando Dios está recibiendo a todos. Alabanzas al Señor de todas las naciones, que vengan a Él, que entreguen sus vidas, que rindan sus corazones a Él, porque Él les quiere regalar, Él les quiere ofrecer salvación gratuita por su muerte, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso
eso hoy termino este mensaje con las palabras del apóstol Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta noche es noche de salvación. Alabanza al Señor. Si la iglesia está mañana aquí en la tierra, mañana es día de salvación. Si la iglesia está aquí, hermano, dentro de 10 años, hay salvación todavía. Pero escuche bien, pero si la iglesia desaparece esta noche, eso quiere decir que mañana ya no hay salvación para ti, mi amigo. Mañana ya no hay oportunidad para ti porque se perdió la oportunidad. Hoy es el momento de subirse al barco. Hoy es el momento de aceptar a Jesús y de recibirlo en su corazón como su Salvador. Alabanzas a Dios. Quiero terminar este mensaje haciendo una oración. Que Dios nos ayude a entender, hermanos, su palabra. Soberano Rey de la Gloria, gracias. Gracias, Señor Jesús, en esta noche por regalarme, Señor, esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, por la salvación que me has dado. Gracias, Señor, por el entendimiento que me has dado de tu palabra, soberano Dios. Quiero pedirte, Señor de la gloria, que te glorifiques de forma especial en la vida de cada uno de los hermanos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos frente a un tiempo importante, Señor, porque hoy tú nos permites ser salvos. Hoy tú nos permites, Señor, hacer parte integral de la iglesia tuya, porque está tu iglesia en esta tierra. Hoy tienes extendida tu mano de gracia y de misericordia para que nosotros podamos venir a ti, Señor de gloria, y obtener la salvación eterna en Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta hora. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Alabanzas a Dios.